días a todos, otra vez en Un Loco en mi Cabeza. Hoy voy a hablar sobre mi enfermedad mental, cuándo la descubrí, cómo fui diagnosticada, de qué manera me la diagnosticaron, qué significó para mí ese diagnóstico y cómo he podido sobrellevarlo. He de decir que desde bien pequeño me he sentido un niño excéntrico, con muchas rarezas. Fui un joven ya no excéntrico, sino realmente raro. Fui un adolescente fuera de lo común en muchos sentidos, ¿no? Y aunque nadie quisiera, no sé si verlo, o no sé si decírmelo, o no sé si qué pasaría, yo sí que desde siempre sentí que no era igual que los demás. No sentía igual que los demás, no me afectaban las cosas igual que a los demás, no me emocionaba como los demás. Entonces, esto lo noté desde que tengo uso de razón, siempre me he dado cuenta de esto. Pero en un principio piensas que todo el mundo es igual que tú, lo que pasa es que pues tú lo vives de otra manera y que es normal. Pero con la edad vas viendo que eso no es normal, que la gente no se toma tan a pecho lo que le ocurre, que sobrelleva más fácilmente sus problemas, que cuando algo le sale mal no se entristece como tú te entristeces, que cuando algo sale bien pues no se alegra como tú te alegras, que empiezas a notar y decir esto no es normal. Tú lo supones, pero bueno, dices, bueno, pero esto tiene que ser, como todos somos diferentes, unos sentimos más, otros sentimos menos, unos estamos más así y otros más de otra manera, ¿no? Entonces, pues tampoco intentas darle más explicación que esa. Y la explicación era esa, pues simplemente todos somos diferentes y unos sentimos de una manera, otros sentimos de otra, unos nos pasa esto y otros nos pasa lo otro. Bien, el problema o la cosa está en cuando vas metiéndote en problemas, en conflictos de los cuales hay difícil solución o las soluciones ya son drásticas, ¿no? A los 4 años pegué a mi primer profesor, a los 9 a la segunda, a los 13 al tercero, enfrentamientos con mis hermanos, enfrentamientos en el colegio, enfrentamientos en todos los sentidos con mis padres, una forma de sentir totalmente exagerada y totalmente... pero bueno, vuelvo a deciros que yo creí que como cada persona somos diferentes, pues que esto entraba dentro de la normalidad. Con el tiempo fui dándome cuenta y fui viendo que yo era una persona diferente a los demás, y eso me lo decían los demás, no es que, porque el día que lo pasábamos bien, pues yo era el alma de la fiesta, pero el día que estaba mal, pues yo era un desecho humano. Entonces, pues adquirí cierta fama de diferentes cosas. Y siempre, y entre mis hermanos y la gente que me conocía, siempre tenía una cierta fama de, no voy a decir excéntrico, porque no es excéntrico, sino de loco, de hacer locuras, de poder alcanzar, de ser capaz de cualquier cosa por algo, si creía que merecía la pena, y bueno, de muchas otras cosas. Fui una temporada, un día me encontré fatal, emocionalmente, una tristeza interior horrible, no podía parar de llorar, me acordé de toda la vida. Estuve a punto de coger todos los platos de la cocina y romperlos. Mis padres ya me habían ofrecido varias veces ir al psicólogo, al psiquiatra, yo siempre lo había rechazado, pero aquel día no podía con mi alma, no sabía qué me pasaba, no podía con mi alma, no podía. Esa sensación lo había tenido muchas veces, pero no tan profunda o no de manera tan
tan continuada, ¿no? Aquel día exploté, fui corriendo, mi madre estaba dormida, yo estaba en la cocina de mi casa y fui corriendo a donde mi madre y le dije, no puedo más, hay algo que pasa dentro de mí que no puedo más. Mi madre me preguntó que si prefería un psicólogo o un psiquiatra. Yo, claro, medicinas ni de broma, no quería oír hablar de ellas. Además, yo consumía ya drogas por aquella época y no quería mezclar drogas con más pastillas. Y además había tenido una infancia enfermiza por el asma y no quería medicarme más, no quería pasarme la vida. No quería ir a un psiquiatra, así que le dije que quería ir a un psicólogo. Fui a un psicólogo que bueno, que yo creo que algo me hizo porque... que más o que menos sí que me hizo pensar sobre mi vida, que a lo mejor en aquel momento no me sirvió, pero más adelante iría sirviéndome para las decisiones que iría tomando. Bueno, seguí con mi vida y después de un par de intentos de dejar las drogas no lo conseguí y seguí con mi vida, con mis problemas, y escondiendo todo detrás de las drogas porque al final el consumo de drogas es como una locura misma, ¿no? Tú estás todo el día metido en una locura. ¿Consumes drogas para qué? Para sentir de manera diferente, para ser de manera diferente, para estar en un estado diferente, para vivir en una completa enfermedad mental. Entonces, si yo necesitaba eso para vivir una normalidad, y lo necesitaba imperiosamente, pues algo quería decir. En primer lugar, consumía todo tipo de drogas. Desde anfetaminas, lo que me dieran. No le hacía ascos a nada, lo que pasa es que tenía mis preferencias. Por ejemplo, la heroína no me hacía mucha gracia. Yo siempre prefería drogas que me producieran euforia, risa, irme de fiesta, no como la heroína, que era quedarte aquí tirado y bueno, estar a gusto, pero que eso no es lo que quería. Yo quería estar dinámico, bueno, y también la marihuana en cierta forma me hacía reír, me hacía pasarlo bien, cosa que otras drogas, pues la cocaína tampoco fue una que me gustara, me gustaban las anfetaminas y sus derivados, que consumí bastante, me gustaban, bueno, pues el alcohol muchísimo y los derivados del cannabis también muchísimo. Hasta que llegó un momento en que vi que el alcohol, bueno, los derivados del cannabis, como parece que es una droga blanda, pues no me lo tenía tan en cuenta, pero el alcohol llegó ya a unos extremos y el alcohol llegó a unos extremos increíbles. Y además el alcohol me llevaba a consumir otro tipo de drogas como eran los éxtasis y las anfetaminas de una manera pues en muchas más cantidades y vi que además éramos personas que montábamos en moto y asumíamos muchísimos riesgos, por lo que decidí un día, después de una gran borrachera y después de habernos peleado una noche con unos chicos y no sé qué, al día siguiente volví a mi casa y me encontraba tan mal que decidí dejar el alcohol. Esto lo hice con ayuda tuve que hablar con todos mis amigos, porque ya había intentado varias veces dejar el alcohol, pero esta vez me lo quería tomar en serio, y decidí hablar con todos mis amigos, todos mis conocidos, mis familiares, diciendo que yo era un alcohólico y que no podía beber alcohol. Yo ya estaba empezando a beber solo, a beber por las mañanas, bueno, no por las mañanas a las 8 de la mañana, sino a las 12 del mediodía, beber solo, beber mucho, cogerme borracheras yo solo, y ya yo vi que aquello iba mal. Hablé con todos mis amigos, unos dijeron que bueno, que bien, otros dijeron que bueno, que mal. Bueno, esto ya os contaré otro día cómo dejé el alcohol, pero dejé el alcohol, pero seguía consumiendo derivados de marihuana y las demás drogas. Las demás drogas, al dejar el alcohol, disminuyeron mucho su cantidad, aunque no desapareció, pero aumentó mucho el consumo de derivados del cannabis. Llegó un momento en que todo esto me trajo problemas judiciales, problemas policiales, problemas familiares, problemas relacionales, problemas de muchos tipos, ¿no? Y yo me daba cuenta que seguía sin funcionarme algo bien en la cabeza. Había dejado el alcohol, pero seguía refugiándome en otro tipo de sustancias que me hacían... y además yo veía que la gente que se colocaba conmigo, que tenía la misma historia,
que no era igual que yo. Ellos vivían vidas mucho más, bajo mi punto de vista, mucho más fáciles, o mucho, yo sentía cosas que ellos, yo veía que no sentían, ¿no? Y me pasaban cosas por la cabeza, se me pasaban cosas por la cabeza que yo veía que a ellos no se les pasaba, y bueno, incluso del sufrimiento que tenía, pues tuve un intento de suicidio encima de la moto, me lancé contra un coche. Entonces, eso no le daba muchas vueltas, porque fue inmediato, fue decir, es que esto está en la nariz de fume, y no me maté, de milagro, y aquí estoy, ¿no? Pero sí que hacía muchas imprudencias, tuve muchos accidentes de tráfico, o sea, era toda mi vida era un caos. Toda mi vida era un caos, aunque la marihuana y el tal me hicieran estar levitando, yo me daba cuenta que debajo de todo aquello mi vida era un caos tremendo. Un auténtico caos. Horrible. El consumo me hizo hacer que tuviera que adquirir grandes cantidades de sustancias, de marihuana en aquel caso, incluso tener que venderla para poder pagarme mi propio consumo. En esto, que en una de estas la policía me coge con una elevada cantidad de marihuana, y esto ya me trae problemas judiciales, me trae una serie de problemas muy gordos, y entonces ya la burbuja en la que vivía se rompió estando en el cuartelillo, viendo que no podía consumir, ahí no consumía, pues el problema no salía de mi cabeza, no salía de mi cabeza. Esto es esto es algo normal en mí, ¿no? Es cuando un problema me entra en la cabeza, no me lo puedo sacar de dentro. Me han explicado el mindfulness, me han explicado mil cosas, pero es que no sale de dentro, y tengo además que la necesidad imperiosa de hacer algo para librarme del problema, sea lo que sea. Entonces, ¿qué hacía? Consumía. Me fumaba un porro, bebía, me iba de fiesta, lo que fuera, con tal de no ser consciente del problema. El problema ahí se quedaba, pero yo me iba por ahí. Y eso me ha pasado siempre, ¿no? Aparte de tener las emociones totalmente atrofiadas. Ya no digo que sintiera más o mejor, sino estaban atrofiadas. En el sentido de que yo creo, o por lo menos se me explicó, que yo sentía más que otras personas, y de una manera mucho más intensa. Eso se me dijo después. Y entonces, pues claro, todas esas emociones las vivía de una manera enfermiza. Con el tiempo, pues ya os digo, me cogió la policía, estuve un tiempo sin estar en mi burbuja, porque estaba en el calabozo, claro. Y entonces, cuando salí de allí, decidí que tenía que enfrentarme a la vida, que me pasaba la vida siendo un politoxicómano, o decidía cambiar. Ese día fui a casa de mis padres. Mis padres, después de muchos problemas que les había dado en mi vida, pues estaban un poco reacios y estaban enfadados ya seriamente, ¿no? La policía me había cogido con una cantidad importante de droga. Y bueno, había que solucionar aquello. Entonces, pues bueno, primero estaba el problema judicial, y después estaba el problema de salud que yo estaba teniendo. Con las mismas, yo hablé con mis padres y les dije que yo quería dejar todas las drogas, que ya no solo quería dejar el alcohol, que quería dejarlo todo. Así que mi madre tenía un contacto en Proyecto Hombre, una asociación que para mí hacen un trabajo increíble, porque gracias a eso he podido llevar después una vida más o menos normal. Y conseguí llegar a Proyecto Hombre, y allí me diagnosticaron. Y es lo que yo os quería contar. Para mí, no os voy a contar lo que fue para mi familia, que eso hablaremos en otro momento, lo que es para la familia un diagnóstico, pero para mí fue una liberación. Saber que todo aquello malo que tenía en la cabeza no era de alguien normal que tomaba malas decisiones, sino podía ser también efecto de una enfermedad o de un problema que yo tuviera en mi cerebro. Joder, me liberó muchísimo.
Me daba igual qué nombre le pusiera, ¿no?, al diagnóstico. Lo importante era saber, poder quitarme todo el peso de toda la mierda que llevaba encima, ¿no? Y poder darle un nombre, y que me decían que encima podía solucionar por medio de terapia y medicación. Entonces, recuerdo aquel momento como algo muy importante en mi vida, revelador. También dije, bueno, pues ahora ¿qué pasa? ¿Que voy a ser un loco toda la vida? Pues es que el que tiene un problema de salud mental es un loco si no intenta solucionarlo. Si lo intenta solucionar, deja de ser loco, ¿no? Y además empecé a tratar mi vida como, bueno, pues tengo este problema y a afrontarlo. Yo os digo que el momento del diagnóstico para mí fue una gran liberación. Y lo que quiero exponer y lo que quiero decir en este vídeo es que no os neguéis nunca a ir a salud mental si vuestra vida no funciona, si vuestra vida hay algo que veis que no es coherente, porque tener un problema de salud mental no tendría por qué estigmatizar a nadie, y lo que sí puede hacer es arreglar muchos de los problemas que de verdad te están ocurriendo. Eso si vas a salud mental y haces lo que los profesionales de allí te recomiendan. Otra cosa es que vayas y luego hagas lo que te dé la gana, que entonces seguramente no puedas salir de los problemas que tienes. Yo decidí seguir otra línea, seguir la línea que mis terapeutas y mis médicos me recomendaban, y con ello pues conseguí más o menos salir del pozo. Poco a poco, no se sale de repente, sino poco a poco. Primero arreglas los aspectos policiales, luego los judiciales, luego los familiares, luego los relacionales, laborales, vas solucionando un poco todos. Tampoco es la panacea, pero vas consiguiendo solucionar cosas y va ayudándote a conocerte a ti mismo y a saber que eso no es lo que debería ser y qué es lo que debería ser. Y cómo es las cosas, cómo deberían ser las cosas y cómo no deberían ser. Y qué es y qué es tu enfermedad y qué no es tu enfermedad. Y de esa manera poder vivir de una manera más tranquila y mucho más integrada en la sociedad de lo que lo hacías antes. Por eso quiero recomendar que una visita a salud mental no tiene por qué ser una desgracia, sino puede ser también una salvación. Muchas gracias.